Me llamo Roberto y ya tengo 55 años. Quiero contarles mi historia, porque millones de personas están pasando por lo que yo pasé y necesitan conocer las señales que yo desconocía. Todo empezó cuando tenía 52 años. Llevaba 3 años divorciada y la separación me había dejado un vacío existencial que ansiaba llenar desesperadamente. Mi vida carecía de rumbo, dormía mal. Me despertaba pensando que había fracasado, que mis hijos sufrirían por mi fracaso personal. Entonces, a través de compañeros de trabajo, descubrí una mega iglesia. La primera vez que entré, sentí algo que no había sentido en muchos años en Esperanza. El pastor era carismático. Los servicios eran emocionantes, llenos de energía y de promesa. Había un sentido palpable de comunidad y propósito. La gente me abrazó, amé, dieron la bienvenida. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que pertenecía a algo más grande que mi dolor. Había una dirección de nuevo. Había esperanza. Pero nadie me había dicho qué buscar. Nadie me había enseñado las señales de alerta. 3 años después, había donado más de 300,000 reales a la iglesia. Pequeñas ofrendas que se acumulaban. 10,000 por aquí, 15,000 por allá. Seminarios de fe que costaban 1,000 reales cada uno. Campañas misioneras que requerían un compromiso financiero. Había vendido la casa que pensaba dejarles a mis hijos. El pastor había dicho que esta era mi semilla de Mayo RF, que Dios la multiplicaría, que prosperaría inmensamente. Mis hijos se quedaron en shock al enterarse. Una hija dejó de hablarme. Mi hijo me llevó a un terapeuta, pero ya era demasiado tarde. El daño emocional y económico fue profundo. Me sentí humillada, traicionada, y lo peor de todo, era culpable de que mi fe no hubiera sido suficiente para recibir la multiplicación prometida. Como si el problema fuera mío, no de ese pastor enriqueciéndose a mi costa. Hoy estoy aquí para contarles las señales que debí haber visto. Si las hubiera conocido, mi historia habría sido completamente diferente. No habría perdido mis recursos. Mis relaciones familiares no se habrían destruido. Habría encontrado una verdadera comunidad de fe, en lugar de un esquema de manipulación religiosa. Pero represento a millones de personas en todo el mundo que caen en las mismas trampas, porque no saben discernir, porque no entienden la diferencia entre liderazgo genuino y la explotación disfrazada de espiritualidad. La manipulación religiosa no es nada nuevo. Jesús la confrontó directamente en su época con los fariseos, líderes religiosos hipócritas que predicaban una cosa y practicaban otra. Lo novedoso es la escala actual en la que ocurren pastores con jets privados, iglesias que recaudan millones al año mientras sus fieles viven en la miseria, estructuras de poder que rivalizan con las multinacionales y, lo más insidioso de todo, a la capacidad de usar la tecnología, las redes sociales y el alcance global para difundir la manipulación espiritual a una velocidad sin precedentes. Cuando entré en esa mega iglesia, me encontraba en un estado de profunda vulnerabilidad. Cuando buscas respuestas existenciales, cuando buscas sentido, cuando sufres, te encuentras en un estado en el que tu capacidad crítica disminuye naturalmente. Un pastor carismático que ofrece respuestas sencillas a preguntas complejas resulta tentador. Una comunidad que promete certeza absoluta en un mundo incierto resulta seductora. Y es en este punto donde prospera la manipulación. Eso fue exactamente lo que experimenté. Lo que descubrí después es que hay personas que han muerto, que vieron la verdad absoluta del más allá y regresaron con un mensaje claro al respecto. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte han reportado encuentros con una presencia divina que les mostró exactamente cómo reconocer la falsedad religiosa. Sus testimonios son notablemente consistentes, y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Necesito hacerte una pregunta. ¿Conoces las señales de una iglesia falsa? Porque yo no las conocía. Y este vacío de conocimiento dejó a personas como yo vulnerables a la manipulación religiosa durante 3 largos años. En este testimonio, compartiré contigo exactamente 8 señales innegables de falsedad religiosa y 7 características de una comunidad genuina. Si perteneces a una comunidad religiosa ahora, necesitas saber esto. Si conoces a alguien que pertenece a una comunidad religiosa, necesitas compartirlo. Así que, acompáñame a descubrir uno de los mayores fraudes espirituales de mi vida. La primera señal que no vi en mi pastor fue la existencia de un líder incuestionable. Esta es la señal más crítica, porque todo lo demás se desprende de ella. Cuando entras en una comunidad y te das cuenta de que hay una persona cuya palabra es inapelable, cuyas decisiones no se discuten, cuyas acciones no se examinan,
te encuentras ante una estructura de poder inherentemente propensa al abuso. Mi pastor solía decir que recibía revelaciones directas de Dios que nadie más podía cuestionar. Se suponía que yo simplemente debía confiar. Si planteaba alguna duda, me veían como alguien sin fe, alguien a quien el diablo intentaba alejar de la verdad. Su carisma era cautivador, era inspirador, pero eso no importaba. El problema era que era intocable. Hay una progresión psicológica bien documentada que ocurre cuando a una persona se le otorga poder absoluto sin rendir cuentas. Empiezan las pequeñas justificaciones. El pastor necesita un mejor auto porque necesita viajar para predicar. Necesita una mejor casa porque representa al ministerio. Necesita un salario más alto porque trabaja 40 horas a la semana. Cada paso es racionalizable. Cada paso parece pequeño, pero acumulativamente el sistema crea a alguien que vive en el lujo mientras sus seguidores viven en sacrificio. Eso fue exactamente lo que me pasó. Yo vendía mi casa mientras él compraba una segunda mansión. El carisma personal es una herramienta neutral. Puede usarse para inspirar a las personas para bien o para manipularlas con fines de explotación. La diferencia fundamental es la responsabilidad. Un líder genuinamente carismático está abierto al cuestionamiento. Mi pastor no lo estaba Ira en Tocqueville. En la Biblia veo que los apóstoles discrepaban frecuentemente entre sí. Pedro y Pablo tuvieron un desacuerdo público sobre la ley judía. No había un apóstol principal cuya palabra fuera definitiva. Hubo deliberación, hubo desacuerdo respetuoso, hubo crecimiento a través del conflicto. Esa es la señal de una comunidad genuina. Lo que experimenté no fue nada parecido. Si puedes cuestionar a tu pastor o líder espiritual sin temor a represalias ni exclusión social, entonces hay esperanza. Yo no pude, en cualquier duda que expresaba, era inmediatamente considerada falta de fe o influencia demoníaca. Si formas parte de una comunidad así, estás ante la primera señal de una comunidad falsa. La segunda señal que no vi es cuando el enfoque central de la enseñanza cambia de cómo servir a Dios y al prójimo a cómo enriquecerse y prosperar materialmente. Esto se presentó como teología de la prosperidad o principios del reino. Pero al eliminar toda la retórica espiritual, lo que se obtiene es un simple sistema de transferencia de riqueza donde el dinero fluye de los fieles al pastor. Mi pastor predicaba constantemente que Dios quiere que seas rico, que la pobreza es falta de fe, que necesitas sembrar dinero para recibir multiplicación. Jesús enseñó exactamente lo contrario. Dijo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Dijo que no se puede servir a Dios y al dinero simultáneamente. Dijo que hay que vender las posesiones y dar a los pobres. El mecanismo psicológico era astuto. Ofrecía dinero con fe. Si me hacía rico, mi ofrenda resultaba, y alababa a Dios y seguía ofreciendo. Si no me hacía rico, irá, culpa mía, porque mi fe no era suficiente. Era un sistema infalible, porque el fracaso siempre se me atribuía a mí, nunca al sistema. Cada vez que no recibía la multiplicación prometida, me sentía culpable. Así que ofrecía aún más, esperaba aún más y sufría aún más. Se estaba produciendo una inversión total de valores. En la comunidad de Jesús, en los primeros siglos, existía una economía colaborativa. Quienes tenían recursos los compartían con quienes no. Ahora tenía pastores que se quedaban con todo, mientras que personas fieles como yo lo daban todo. Fue una inversión total de los valores del reino. La tercera señal es la presión constante para donar cantidades cada vez mayores de dinero. Esto se manifestaba bajo diversas apariencias. A veces se presentaba como plantar una semilla, a veces como demostración de fe, a veces como participación en campañas específicas. Pero el mecanismo subyacente era siempre el mismo, la transferencia de riqueza a la institución mediante narrativas que mezclaban mi seguridad financiera personal con la obligación religiosa. La Biblia dice que cada persona debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Dar es un acto de amor, nunca una obligación. Pero en mi comunidad, si no daba dinero o si mi ofrenda era pequeña, me sentía juzgada por los demás miembros. No estaba en un ambiente de verdadera espiritualidad, estaba en un ambiente de manipulación social disfrazada de religión. El aspecto psicológicamente destructivo es que crea un patrón de culpa continua. Das, pero no recibes la multiplicación prometida. Entonces, te culpan por falta de fe, así que das más.
Ese es el ciclo. Acumulativamente, quienes deberían estar construyendo seguridad financiera para sus familias, se están empobreciendo mientras enriquecen a los pastores. Las iglesias genuinas tienen modelos de financiación completamente diferentes. Pueden operar con contribuciones mínimas porque gastan lo mínimo. Los pastores pueden tener otros trabajos o vivir con sencillez. No hay campañas para construir templos suntuosos. No hay presión para donar. Cuando hay una necesidad genuina, la comunidad contribuye naturalmente por compasión, no por obligación. Si te sientes culpable porque no ofreciste dinero, o si te sientes juzgado porque tu oferta fue pequeña, estás experimentando la tercera señal de una comunidad falsa. La cuarta señal es cuando existe un patrón sistemático de aislamiento, exclusión o demonización de cualquiera que cuestione la doctrina o el liderazgo. Esta es una característica clásica de las estructuras de control sectarias. La comunidad funciona creando una narrativa donde dentro es bueno y afuera es malo. Cualquiera que cuestione o abandone la comunidad es etiquetado como poseído, engañado por el diablo o débil en la fe. Cuando empecé a notar cosas extrañas, cuando empecé a cuestionarme, me etiquetaron de inmediato. Quienes antes eran mis amigos de la comunidad empezaron a evitarme. Corrían rumores de que el diablo intentaba alejarme, que estaba bajo ataque espiritual, que mi fe era débil. El miedo social se convirtió en la herramienta más poderosa del conformismo. Este patrón es particularmente devastador porque utiliza las relaciones familiares como herramienta de control. Me animaron a priorizar la relación con mis hijos ante mi lealtad a la comunidad. Cuando mi hijo me llevó a un terapeuta y empezó a cuestionarse, me animaron a limitar mi contacto con él porque estaba engañado por el diablo. Lo más oscuro de esto es que crea situaciones donde las personas quedan psicológicamente aprisionadas. Sabía que algo andaba mal, intuía que había un engaño, pero no podía irme porque perdería todo mi apoyo social. Conocí a hombres en mi antigua comunidad que se encuentran en la misma situación. Saben que han sido engañados, pero tienen amigos allí. Tienen una identidad construida allí. El coste social de irse es tan alto que se quedan durmiendo mal por las noches, sabiendo que participan en algo que les perjudica a ellos y a los demás. Si pudiste dejar tu comunidad religiosa sin sufrir represalias sociales, entonces hay esperanza. Si cuestionaste a tu pastor o dejaste de participar en campañas de recaudación de fondos sin que te etiquetaran como rebelde espiritual, entonces estás bien. Pero si tu familia sabía que estabas considerando irte y habría presión o amenazas de exclusión, estás ante la cuarta señal de una comunidad falsa. Lo es. La quinta señal es el uso sistemático de la manipulación emocional para mantener a las personas involucradas y controlable. Esto se manifestaba como un patrón cíclico. Salía de los servicios ansioso, asustado, culpable, incompleto. Me bombardeaban constantemente con narrativas sobre ataques demoníacos, sobre enemigos espirituales, sobre la necesidad de cobertura espiritual mediante la participación continua. El ciclo era psicológicamente complejo. Primero, me infundían miedo o ansiedad mediante narrativas. El diablo está atacando a tu familia. Estás bajo una maldición ancestral. Hay enemigos planeando tu caída. Estas narrativas me generaban verdadera ansiedad. Luego, me ofrecieron una solución a más participación en la comunidad, más oraciones, más ofrenda, más participación en rituales específicos. Y, temporalmente, me sentí mejor. La ansiedad generada disminuyó. Experimenté alivio emocional. Luego atribuí este alivio a la protección que me brindaba la comunidad, cuando en realidad el alivio simplemente provenía de la reducción de la ansiedad generada artificialmente. Era una máquina de control emocional brillantemente diseñada, y era legal técnicamente. Nadie me obligaba a hacer nada. Elegí participar. Pero esa decisión se tomó en un contexto de miedo sistemático y ansiedad constante. No tenía más opción que sentir ansiedad, porque la ansiedad me había sido inyectada a través de narrativas. Así que mi decisión de participar fue una decisión tomada bajo coerción emocional. La verdadera enseñanza espiritual no funciona así. La Biblia dice que el Espíritu Santo trae paz, gozo y libertad. Si sales de un encuentro genuinamente espiritual, te sientes en paz. Tu sistema nervioso está tranquilo. Tienes serenidad. Sientes libertad. Yo salía de los servicios sintiéndome ansioso, culpable y asustado. Eso no fue un encuentro espiritual genuino. Fue manipulación disfrazada de espiritualidad. ¿Cómo te sientes después de las reuniones de tu comunidad religiosa? ¿Sales con paz o ansiedad? ¿Sientes libertad
u obligación? Si hay un patrón constante de ansiedad y culpa, has identificado la quinta señal de falsedad. La sexta señal es la marcada diferencia entre el estilo de vida de los líderes y el de los fieles. Vi a mi pastor viviendo en una mansión, conduciendo un auto de lujo, viajando en primera clase, mientras yo me preocupaba por pagar las cuentas. Mientras tanto, mis hijos se preguntaban por qué su padre había vendido la casa donde crecieron. Esta disparidad no es accidental, es estructural. Es el resultado final del sistema de transferencia de riqueza que comenzó con los bloques anteriores. En la comunidad cristiana primitiva, los líderes se encontraban entre los más pobres. Pablo era carpintero, Pedro era pescador. Mateo dejó una carrera lucrativa para vivir con casi nada. Pero lo que veo en las iglesias falsas es una inversión total. Me presentaron a mi pastor como alguien que conocía los secretos de la prosperidad, algo que yo desconocía. Se suponía que debía imitarlo y aprender de él, pero, al mismo tiempo, era mucho más pobre que él. Así que el mensaje era confuso. Soy próspero, porque tengo fe. Si tú no eres próspero como yo, es porque tu fe no es tan grande. Pero la realidad es que yo era pobre, porque ofrecía dinero a alguien rico para mantenerlo rico. Su enriquecimiento fue, literalmente, mi empobrecimiento. Aquí hay un aspecto moral. Cuando hay hambre en tu comunidad, cuando hay personas que sufren penurias, cuando hay familias sin vivienda adecuada, es moralmente indefendible que un líder religioso viva en el lujo. No hay ninguna interpretación bíblica que lo haga aceptable. Jesús fue absolutamente claro. Si tienes 2 túnicas, dale una al que no tiene. Si eres líder de una religión que enseña esto, y al mismo tiempo, acumulas propiedades, coches y riquezas mientras tus seguidores sufren, eres un hipócrita. Considere esto ahora. ¿Su pastor o sus líderes espirituales viven significativamente mejor que la mayoría de sus seguidores? Si la respuesta es sí, está financiando el enriquecimiento personal de alguien que usa la religión como herramienta para obtener ganancias. Esto es una violación fundamental de todo lo que Jesús enseñó. La séptima señal es cuando se usa la Biblia de forma selectiva, con pasajes sacados de contexto, o incluso distorsionados, para justificar prácticas que contradicen las enseñanzas centrales de Jesús. Mi pastor hacía esto constantemente. Aisló un versículo sobre la prosperidad, ignorando por completo los 30 versículos sobre los peligros de las riquezas. Usó partes del Levítico para justificar prácticas que me hicieron sentir culpable, ignorando que Jesús abolió muchas de las leyes levíticas. Reinterpretó por completo las enseñanzas de Jesús para que significaran algo que él nunca pretendió. Hay un método para usar la Biblia de esta manera. Si ofreces una interpretación completa y honesta de la Biblia, te enfrentas a una contradicción. ¿Cómo justificas ser rico cuando Jesús enseñó que ser rico es fundamentalmente incompatible con seguir el reino? ¿Cómo justificas centralizar el poder en ti mismo cuando Jesús enseñó contra la jerarquía? Esta contradicción es indefendible si eres honesto con el texto. Entonces, no eres honesto. Seleccionas partes del texto que respaldan tu narrativa e ignoras las que no. Muchas de las prácticas y enseñanzas más dañinas que se ven en las iglesias falsas no están en la Biblia. Fueron inventadas por pastores modernos y se presentan como si fueran verdades bíblicas eternas. Si nunca leyeras la Biblia por ti mismo, nunca descubrirías esto. Simplemente confiarías en la honestidad del pastor. Yo confié en él y me engañaron. Empieza a leer la Biblia por ti mismo. No te bases solo en las interpretaciones de tu pastor. Cuando escuches una enseñanza que te incomode, investiga el versículo completo, analiza el contexto. Fíjate en cuántos versículos dicen algo diferente. Deja que la Biblia se interprete a sí misma. Si descubres que tus pastores han estado tergiversando las Escrituras para favorecer sus propios intereses, esa es la séptima señal de falsedad. Lo descubrí demasiado tarde. La octava señal es una narrativa constante de que hay ataques demoníacos contra la comunidad, que hay enemigos espirituales que obran contra la obra de Dios, que hay fuerzas oscuras que intentan destruir lo que se está construyendo. Esta narrativa externaliza el problema. Cualquier fracaso no es culpa del liderazgo ni del sistema, es culpa de enemigos externos. En mi comunidad, si las cosas salían bien, era porque había protección contra los ataques. Si salían mal, era porque los ataques tenían éxito. Si cuestionaba el liderazgo, caía en la trampa. Si discrepaba de la doctrina, el diablo había sembrado esa duda en mí. No había escapatoria a la narrativa. Estaba construida para ser inmune a cualquier evidencia contraria. Cualquier evidencia contraria
era simplemente otra señal de que el ataque estaba funcionando. Jesús tenía una visión muy diferente de la espiritualidad. Sí, reconocía la existencia de fuerzas espirituales opuestas, pero no basó su mensaje en ellas. Su mensaje trataba sobre el amor, la redención, la transformación y la liberación, no sobre el miedo a los enemigos externos. También hay un aspecto pragmático. Toda la energía de la comunidad se dedica a la defensa. Oración contra ataques, rituales contra maldiciones, campañas contra enemigos espirituales. Se dedica muy poco tiempo o energía a lo que Jesús realmente pidió: amarnos unos a otros, cuidar de los pobres, construir una comunidad genuina. Si perteneces a una comunidad que dedica más tiempo a orar contra demonios que a servir a los necesitados, algo anda muy mal. ¿Cuánto de la enseñanza en tu comunidad se centra en cómo defenderse del mal y cuánto en cómo hacer el bien? ¿Cuánto se centra en el miedo y cuánto en el amor? Si existe una proporción desequilibrada, donde el mal, los demonios y los ataques ocupan un lugar central, estás ante la octava señal de falsedad. Ahora, déjenme contarles lo que descubrí cuando finalmente dejé ese lugar. Cuando descubrí lo que realmente es una auténtica comunidad cristiana. La primera señal de una comunidad genuina es la humildad radical de sus líderes y una estructura de total responsabilidad. No encontrarás un apóstol infalible porque nadie lo es. Encontrarás personas llamadas a liderar, pero que reconocen su completa humanidad, sus limitaciones y sus errores. Estos líderes están abiertos a ser cuestionados, están dispuestos a reconsiderar sus posturas, admiten sus errores. La estructura financiera también refleja esta humildad. Los líderes de comunidades genuinas suelen tener otros trabajos, además de sus responsabilidades de liderazgo, o viven de una forma sorprendentemente sencilla. Existe una transparencia financiera total. Cualquiera puede ver a dónde va cada centavo recaudado. La segunda señal es la verdadera economía colaborativa. Si alguien necesita ayuda, la comunidad responde. Si estás desempleado, la gente te ayuda. Si tu casa se incendia, la comunidad se une para reconstruirla. Si tus hijos necesitan educación, la comunidad recibe ayuda. Esto no se debe a una obligación, sino a una compasión genuina. La tercera señal es una verdadera libertad para cuestionar. Puedes dudar, puedes discrepar, puedes explorar otras perspectivas teológicas, y aún así, eres completamente bienvenido. Nadie te etiqueta de poseído o débil. Hay espacio mental y espiritual para la duda, la investigación y el crecimiento intelectual. La cuarta señal es que el énfasis central de la enseñanza es amar al prójimo, no prosperar materialmente. Es simplemente cómo tratas a la gente, cómo sirves a los necesitados, cómo amas incluso a quienes no te agradan. La quinta señal es un enfoque genuino en el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Al salir de un encuentro verdaderamente espiritual, se experimentan más de estos frutos, se siente más paz, se tiene una capacidad de amar. La sexta señal es una comunidad verdaderamente diversa. Ricos y pobres se sientan uno al lado del otro. Profesores universitarios y personas con poca educación conversan, porque en una comunidad cristiana genuina, la clase social, el estatus y el origen son simplemente irrelevantes. La séptima señal es un enfoque genuino de la Biblia que busca comprender honestamente lo que dice. Una comunidad genuina no tendrá respuestas sencillas para todo, pero sí tendrá honestidad. Además, una comunidad genuina no teme perder miembros. Si alguien siente la necesidad de irse, se le despide con una bendición, no con una amenaza. Se va con sus relaciones intactas. Se va con dignidad. Solo hay una despedida triste, pero respetuosa. Lo que descubrí mientras estudiaba y me recuperaba es que hay personas que han muerto, que han visto la verdad absoluta del más allá y han regresado con un mensaje coherente. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte relatan encuentros con una presencia divina, completamente diferente a lo que cualquier pastor me ha contado. Un niño llamado Colton Burpo di Cuatro casi muere durante una cirugía. Describió detalles del cielo que jamás habría conocido. Pero aún más importante, describió cómo Jesús le mostró a personas de la comunidad cristiana por quienes debería preocuparse de verdad. Y su característica común era la compasión por los pobres. Eran personas que habían dado, que habían servido, que se habían sacrificado para ayudar a los demás. Una mujer llamada Anita Morjani
describió su experiencia cercana a la muerte en un libro titulado Morir para ser yo. Estaba en coma, agonizando de cáncer. Describió un encuentro con una presencia de amor absoluto. La idea central es que al ser divino no le importaban religiones ni prácticas religiosas específicas. Le importaba si vivías con autenticidad y amabas genuinamente. Cualquier sistema religioso que te mantuviera en el miedo, sin autenticidad, sin amor genuino, iba en contra del verdadero propósito espiritual. Un pastor llamado Don Piper tuvo una experiencia cercana a la muerte tras un accidente automovilístico que debería haber sido fatal. En su libro 90 minutos en el cielo, describió su encuentro con una realidad espiritual de una belleza incomparable. Pero lo notable es que, al regresar, utilizó esta experiencia para cuestionar muchas de las suposiciones del ministerio cristiano convencional. Lo que es constante en todos estos relatos es que quienes han experimentado una realidad verdaderamente espiritual suelen regresar con una profunda comprensión de que las instituciones religiosas suelen oponerse a la verdadera espiritualidad. Existe una brecha entre lo que se enseña en las estructuras religiosas y lo que es verdaderamente importante desde una perspectiva espiritual. Cuando te encuentras en una realidad verdaderamente espiritual, la cualidad que más destaca es simplemente el amor, un amor incondicional, que no juzga, que acepta completamente. Este amor no te exige nada, no exige ofrendas, no te culpa, no teme, simplemente ama. Algo que nunca se escucha en los relatos de experiencias cercanas a la muerte es que alguien diga, conocí a Dios, y le preocupaba mucho si había sembrado suficientes semillas financieras, o conocí a Jesús, y quería que temiera a un enemigo demoníaco específico. A nunca. Los temas recurrentes son el amor, la aceptación, la redención, la liberación de la culpa y la importancia de cómo trataste a las personas, en particular a los pobres, los marginados y los que sufren. Entonces, esto es lo que hago ahora. Si estoy en una comunidad religiosa y tengo dudas, primero, realizo una auditoría mental honesta de las 8 señales de engaño. Para cada una, me pregunto, ¿es esto cierto en mi comunidad? Sé honesto. Si puedes enumerar 3 o más señales, estás en peligro. Si puedes enumerar 5 o más, estás siendo manipulado. En segundo lugar, empieza a leer la Biblia por ti mismo. Simplemente como leer un evangelio a la semana. Anota los temas que veas repetidos. Comprueba por ti mismo lo que Jesús realmente enseñó. Compáralo con lo que se enseña en tu comunidad. En tercer lugar, cultiva amistades fuera de tu comunidad religiosa. Los amigos externos pueden ver cosas que tú no puedes ver porque estás inmerso en ella. Tener un mundo exterior te ayuda a mantener la perspectiva. En cuarto lugar, observa tus propias sensaciones físicas y emocionales. ¿Cómo te sientes durante y después de los servicios? ¿Cuál es tu nivel de ansiedad? Tu sistema nervioso es honesto. Si está en alerta máxima, si tiene miedo constante, algo anda mal. En quinto lugar, si te das cuenta de que estás en una comunidad falsa, empieza a planificar tu salida. Es aterrador. Podrías perder amigos. Podrías perder la identidad comunitaria. Pero el coste de quedarse es mayor. Sexto, recuerda que no estás solo. Hay comunidades auténticas esperándote. Hay personas que han abandonado comunidades falsas y han encontrado la verdadera espiritualidad en comunidades pequeñas, sencillas y genuinas. Hay terapeutas especializados en trauma religioso. Hay comunidades en línea de personas que están en proceso de abandonar comunidades religiosas tóxicas. Finalmente, sé amable contigo mismo. No eres estúpido, no eres débil. Fuiste víctima de una manipulación sofisticada. Incluso, las personas inteligentes, educadas y emocionalmente sofisticadas caen en las trampas de las comunidades falsas. Perdónate. Estuve en una comunidad que presentaba las 8 señales del engaño. 3 años de manipulación, miedo, culpa y enriquecimiento por parte de mi pastor. Perdí 300,000 reales. Perdí la confianza de mis hijos. Desperdicié 3 años de mi vida. Pero hoy estoy en una comunidad genuina. Me llevó tiempo volver a confiar. Me llevó tiempo dejar que la verdadera espiritualidad me tocara. Pero hoy, por primera vez en mi vida adulta, me siento en paz. Siento libertad. Siento una verdadera comunidad. Mis hijos incluso han empezado a visitarme y a preguntarse si quizás ellos también se equivocaron al abandonar su fe, porque vieron que la verdadera fe trae paz, no daño. Si has visto hasta aquí, es muy probable que algo de lo que se ha dicho te haya resonado. Quizás te hayas sentido identificado en tu propia comunidad.
Quizás conozcas a alguien que esté en mi misma situación. La verdad es que existen comunidades cristianas genuinas en el mundo. No son perfectas. A ningún ser humano es perfecto, pero operan bajo principios fundamentalmente diferentes. No se enriquecen a través de sus seguidores. No usan el miedo ni la culpa como herramientas de control. Se esfuerzan genuinamente por vivir según las enseñanzas de Jesús. Y estas comunidades te esperan. El relato de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte es consistentemente a la verdad existe. La auténtica realidad espiritual existe y no se rige por las reglas que te han enseñado las falsas instituciones religiosas. La verdadera espiritualidad es simple, se basa en el amor, la compasión y la honestidad. No necesita intermediarios adinerados, no necesita ofertas coercitivas, no necesita miedo a los enemigos, simplemente te necesita a ti, verdadero, auténtico, sincero de corazón. Si vives en una comunidad con 3 o más de estas señales, empieza a buscar alternativas reales hoy mismo. Si vives en una comunidad con 5 o más señales, planifica tu salida. Ni mañana ni la semana que viene, empieza a mudarte hoy, porque cada día que te demoras es un día que apoyas a una institución que perjudica a la gente. Es un día que te perjudicas a ti mismo. Y si formas parte de una comunidad genuina, tienes la responsabilidad de tener esto claro, porque hay miles de millones de personas en el planeta que necesitan saber que existe una alternativa, que la verdadera espiritualidad existe más allá de las grandes instituciones religiosas, que Jesús sigue vivo y sigue trayendo salvación, redención y paz a quienes lo buscan con sinceridad de corazón. La decisión es tuya. Puedes seguir como estás, fingiendo que no viste lo que viste, que no reconociste lo que reconociste. O puedes tomar la decisión más aterradora y liberadora de tu vida, buscar la verdad, cueste lo que cueste. Tomé esta decisión, y puedo decir con sinceridad, vale cada sacrificio, vale cada pérdida, porque lo que encuentras al otro lado de la valentía es la verdad. Ese es mi mensaje. Ahora, lo que hagas con él depende de ti. Has visto la verdad. Ahora tienes la responsabilidad de actuar. Comparte este mensaje. Alguien que conoces está atrapado. Un ser querido está siendo manipulado. Podría ser quien lo libere. Si estás dentro, empieza hoy. No esperes permiso. No esperes confirmación cuestiona la verdad. Mi nombre es Roberto y esta es mi historia.